día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer comenzar aquí otra reunión de nuestro grupo, el ERGET, el Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios. Hoy es el 13 de noviembre, viernes, justo un viernes 13, ¿verdad? El Día de la Suerte. Vamos a tener la suerte de tener una ponencia muy interesante hoy, una charla de Erika y Natalia. Agradecer a Erika. Yo quisiera agradecerle a Natalia y a Erika por la dedicación, por su presentación el día de hoy. Es un tema muy interesante, como verán. Y quiero agradecerle también a los traductores. Ahí tenemos a Estela, a Nilsson también que nos apoya. Y todo el equipo técnico que siempre nos ayuda desde la pandemia con nuestra plataforma Zoom, porque sin esta plataforma no podríamos mantener nuestras reuniones en actividad. Así que gracias a DASA por eso y a todos los que nos están viendo desde Latinoamérica. Tenemos a Carmen, Patricia, tenemos gente de Uruguay, de Chile, tenemos una serie de personas aquí del equipo de enfermería que nos están viendo. Hoy es la anteúltima reunión del año. Después vamos a tener una reunión más a fines de noviembre y hacemos una pausa hasta febrero. Bien, le voy a pasar la palabra entonces a Erika y a Natalia, que van a hacer su charla, su presentación. Ustedes mismas pueden presentarse, ¿sí? Y haremos como un diálogo, ¿sí? Una interacción. Exactamente, Natalia lo va a comentar. La idea es tener una presentación informal, con interacción, y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, comentarios, pueden enviar las consultas a lo largo de la presentación. Esta presentación queda grabada en nuestro sitio web en español y en portugués para después tener acceso si así desearan. Erika. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Me saco un poco la mascarilla, el barbijo, para que me puedan ver, porque aparte es más fácil así, de manera virtual. Soy enfermera, mi nombre es Erika. Hoy trabajo en el Hospital de Beneficencia Portuguesa como enfermera de prácticas avanzadas en genómica y genética, y Natalia después se va a presentar. Soy la actual presidente de la Sociedad Brasileña de Enfermería y también soy embajadora de Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Enfermeras en Genética. De hecho, estuve en un congreso esta mañana, un congreso virtual, claro, de ellos. Y soy representante de Brasil en un proyecto que les voy a mostrar dentro de poco. Muy bien, Natalia se puede presentar y ahí empezamos. Hola a todos, soy Natalia, soy enfermera. También trabajo soy miembro de la directoría de la Sociedad Brasileña de Enfermería, Genética y Genómica, y hoy trabajo junto con Erika, con el doctor Benedito, en el Hospital Beneficencia Portuguesa. Trabajo en oncogenética. Hoy estamos acá para contarles un poco de nuestros esfuerzos para difundir lo que es genética y genómica dentro de enfermería. Y muchas gracias por su participación. Perfecto, Natalia. Ahora vamos a hablar un poco sobre un tema que tiene que ver con enfermería, pero también es un poco más amplio. En realidad eso se aplica a cualquier profesión, porque en realidad lo pusimos aquí, a este tema, porque hay un proyecto de enfermería, pero también de medicina en los Estados Unidos, que es muy parecido con lo que les vamos a mostrar. La propuesta aquí, que vamos a comentar al final, es replicar todo esto en Latinoamérica. Esto es lo que quisiéramos que la gente de Latinoamérica haga, nos ayuden, claro, a estar en contacto con otros enfermeros, enfermeras, para que no sea algo solamente de Brasil, sino de toda Latinoamérica. Les voy a compartir la pantalla y empezamos entonces a hablar de este tema y en cualquier momento me pueden interrumpir si tuvieran alguna duda. Creo que apreté mal el botón, un segundo. A ver.
Para darles algo de contexto, el 29, 30 y 31 de octubre tuvimos el 5º Congreso de la Sociedad Brasileña de Enfermería Genética y Genómica y quisiéramos agradecerle al doctor Benedito porque nos ofreció el uso del Zoom para que hiciéramos nuestro encuentro. Tuvimos una serie de personas que participaron activamente de distintas actividades y ahora, hoy, mañana y el domingo, estamos participando de la edición 20, si no me equivoco, no, 25 o 26, mejor dicho, de la Sociedad Brasileña, de la Sociedad Internacional de Genética, de Genómica, de Enfermería. Y aquí tenemos entonces algunos datos bastante importantes que les quiero mostrar. Hay siempre mucha curiosidad en entender qué es lo que pasa en otros países, cómo funciona este tema de enfermería, de genética en otras partes del mundo. Nosotros tenemos un panel global para hablar de esto. La ASONG es la Sociedad Internacional, como les comentaba. Normalmente en enfermería, nosotros tenemos una sociedad nacional y tenemos una sociedad internacional también. La sociedad internacional ha sido creada, si no me equivoco, a fines de los años 80. Y era una sociedad norteamericana, pero después se decidió que se iba a convertir en una sociedad internacional. Tenemos miembros de Brasil que participan. Conocemos a muchos colegas que participaron al comienzo y después, desde el 2000, Milena y yo también participamos. Ahora tenemos a otro enfermero que es brasileño, pero vive en Estados Unidos, que también es participante. Y en estos encuentros de ZONG, nosotros empezamos a pensar en una propuesta de enfermeras que de hecho son líderes en el desarrollo de enfermería en todo el mundo, que sería una propuesta de alianza global de enfermería y genética. Repito que podemos, digamos, ir más allá. Todo lo que vemos acá lo podemos usar también en otras profesiones, como les comentaba antes. Es un proyecto que tiene financiación del Wellcome Trust y en el 2017 o 18 tuvimos algunos capítulos que ya se van a explicar un poco mejor. Nos basamos ahora para esta presentación en la presentación de Kathleen Caldoni, que es coordinadora de ese proyecto global Genomics Nursing Alliance. Bien, antes de empezar, les quiero dar el contexto, el escenario. Hoy día tenemos un modelo de salud que es muy especializado, muy individualizado y muy competitivo, pero debemos recordar que estos modelos tienen también sus limitaciones o sus fallas y muchas veces hay que repensarlos y hacer nuevos modelos prácticos que tengan más colaboración, que permitan más interacción y que puedan ser transdisciplinarios. Ya les voy a comentar entonces qué sería ese concepto de transdisciplinario y no multidisciplinario. Ya les voy a comentar por qué. Hay una diapositiva que habla de eso después. La cuestión de la enfermería, les comento, es algo autónomo dentro de la medicina, es algo colateral a la medicina, igual que la fisioterapia, etc. Nosotros somos entonces una profesión porque tenemos un cuerpo de conocimiento muy propio de nuestra área, además de nuestras propias responsabilidades y de fundamentos filosóficos, que sería, digamos, la manera como nosotros vemos las personas, la salud y la enfermería. A todo esto, nosotros notamos que hay algunas iniciativas específicas en la enfermería que son bastante interesantes y que discuten otros temas de manera más amplia. Nosotros vemos una demanda que va aumentando, una demanda de servicios de genética. Vemos también un envejecimiento de la población mundial, un aumento de la población mundial. Vemos un impacto de la tecnología en la salud cada vez más importante. Y, lógicamente, la evolución de la misma genética también cambió mucho después de los descubrimientos de HGP. A su vez, otra cosa que este artículo comenta es que nosotros tenemos un enfoque
dentro del contexto del enfoque médico. O sea, en la mayoría de los países tenemos una cierta dificultad en considerarnos o ser considerados como parte del equipo de asesoramiento genético, pero tenemos que cambiar ese paradigma que se suele enfocar mucho más en el paciente, en el asesor genético y no tanto en los enfermeros. Y también se enfoca en el médico genetista. Por eso entonces viene este artículo a proponer una idea transdisciplinaria. ¿Cuál es la diferencia de multi y de transdisciplinario? Multi sería todo lo que es paralelo o secuencial. O sea, la enfermería viene, hace su parte, viene el médico, hace su parte, se toma una decisión sobre el cuidado del paciente, pero un miembro del equipo toma esa decisión sin tanta colaboración. Sin embargo, cuando hablamos de algo más interdisciplinario, o sea, es diferente del multi, porque aquí estamos hablando de una colaboración, pero igual hay una colaboración y no una fusión de los diferentes roles, de los diferentes conocimientos. Cada uno viene con su conocimiento específico. Y así uno construye entonces algo a partir de la visión de cada una de esas personas. El tema es que lo ideal, lo que tenemos que repensar y lo que se discute mucho en este artículo y en otras ideas, modelo transdisciplinar. Lo ideal sería tener un modelo transdisciplinario, que sería desde una perspectiva filosófica, una idea en la que cada uno trae su conocimiento y añade, trae una visión completa del paciente, uno trae la suya, el médico trae la suya, y así todo se une para llegar a una decisión. Desde esa perspectiva, cada uno trae su conocimiento específico, pero trata de construir su camino y la toma de decisión no es hecha por una persona. Y también se considera aquí lo que piensan los pacientes. Este artículo habla un poco de los desafíos en ese sentido, para que podamos repensar nuestra práctica desde la perspectiva de enfermería. Eu acho esse modelo muito interessante. Yo quisiera comentar que me parece muy interesante este tema. En la práctica, eso lo tenemos en el servicio. Las decisiones se toman de manera conjunta. Consideramos, claro, la decisión de la parte médica, de la gente de enfermería. ¿Verdad, Erika? También lo que piensan los pacientes. Ese es el objetivo para nosotros. Hacer algo que tenga también a los pacientes, que tome en cuenta a los pacientes, pensando en la responsabilidad de la decisión de manera transdisciplinaria. Perfecto. Eso quería añadir. Muy bien, voy a continuar ahora. Voy a compartir de nuevo aquí la pantalla y me dicen si lo pueden ver. Sí, aquí me fijo si veo tus diapositivas. Completo, dá, né? Dá para ver sim, tranquilo. Então, Aí agora a Nath vai falar. Bueno, Natalia va a presentar esta parte. Trabalho, né, da Nosotros enfermagem. tenemos aquí un poco del tema de la fuerza de trabajo, de enfermería, desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Somos más de 27,9 millones de enfermeros en el mundo y la enfermería representa el 50% de la fuerza de trabajo dentro de lo que es salud. Estimativa que La estimación es de que hasta el 2030, para atender los objetivos de cobertura universal de salud, faltarán 9 millones de enfermeras y de personas responsables del parto. Y entonces esos profesionales van a representar 50% de este déficit. E por conta da formação, né, do enfermeiro, Gracias a la formación de la gente en enfermería, gracias a todo lo que conocen, a la graduación, etcétera, los enfermeros tienen un rol crítico para promover la salud, prevenir enfermedades y prestar cuidados en lo que es atención básica. También dan cuidado, ofrecen soporte en situaciones de emergencia y son la clave para llegar a la cobertura universal de la salud, como dice la OMS. E tem estudo que foi da Comissão da União Hay un Europeia. estudio de la Comisión de la
Unión Europea sobre empleo en salud y crecimiento económico que muestra que cuando se invierte en la educación y se crean empleos en la salud y los sectores sociales, hay un retorno que es 3 veces más alto para la sociedad en términos de salud global y crecimiento económico. Los enfermeros están en este punto del engranaje porque vienen de una serie de tipos de asistencia. Trabajan con la parte administrativa, con las funciones de políticas públicas y trabajan también con la asistencia per se y la enseñanza e investigación. Cuando pensamos en estos puntos económicos, en los avances tecnológicos, estamos cambiando el engranaje de las necesidades de salud. Los enfermeros están presentes en esto. Necesitan entender todos estos contextos, no solamente los enfermeros, sino los profesionales de manera general, pero aquí estamos hablando más bien de enfermería. Así que estamos aquí en este contexto, en este engranaje para que funcione todo correctamente. Esto nosotros lo notamos en un impacto dentro de lo que es genómica en enfermería. Cuando vemos esta gráfica, una gráfica muy interesante del NIH, vemos que el costo de la tecnología para análisis de genoma en los últimos 20 años fue cayendo de manera considerable. Esto nosotros notamos que con la reducción del costo, esto ayuda a incorporarlo a la práctica clínica, claro. Eso tiene una consecuencia directa en los cuidados que se ofrecen a los pacientes. Hoy, los pacientes tienen entonces una nueva forma de atención. Y de hecho vemos que la genómica estuvo desde siempre, todo el ciclo de vida del individuo, o sea, desde el rastreo neonatal, desde ese punto hasta la evaluación de riesgo. O sea que en todo el ciclo de vida de estas personas tenemos lo que es genética y lo que es genómica también involucrados. Eso es importante para todos, no importa la especialización. Con este contexto, vemos que hay mucha importancia dentro de la salud para la genética y para la genómica. Por lo tanto, es necesario tener una estrategia global para ayudar a los enfermeros, para permitir que tengan progreso, no solamente en la profesión per se, sino también para que avancen de manera mucho más amplia, con asistencia, con el sector económico, que tengan impacto e influencia política y para que optimicen los recursos que se pueden utilizar para preparar a estas personas. Nosotros notamos que la genómica forma parte de la práctica clínica, pero lo que tenemos que entender es si es realmente algo que implementan también los profesionales. A los enfermeros les gusta mucho la teoría, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí la teoría de innovación según Rogers. Rogers dice que esto es un proceso a través del cual toda la innovación se comunica a lo largo del tiempo. ¿Cómo se hace entonces la implementación de una novedad? Si pensamos en el concepto de genética, de genómica, si pensamos en el uso dentro de la enfermería, vemos que esto es un proceso que se va adquiriendo. Por ejemplo, empezamos con el conocimiento. Este es el momento de inicio para entender, para saber qué es genética y genómica. Después viene la persuasión. O sea, uno ya entiende un poco más, ya tiene un poco más de ese conocimiento de genómica y genética per se, entiende cuáles son los puntos positivos en su utilización y va anotando también las características, las ventajas de implementar este conocimiento en la práctica clínica. Pasado ese punto, tenemos la parte de decisión. ¿Quiero incorporar ese conocimiento o no? Vemos que hay individuos que incorporan rápidamente este conocimiento y logran desarrollar la práctica clínica con la mirada de genética y genómica. Y hay algunas personas que lo rechazan, que tardan un poco más en incorporarlo, que sería la incorporación tardía. Es todo un proceso. A lo largo del tiempo hay una confirmación, claro, una confirmación que es un beneficio bastante bien entendido del uso de genética y genómica. Los individuos entienden e internalizan este punto y realizan todo el proceso del uso del conocimiento. Esta diapositiva, Natalia, simplemente para comentar, me parece muy interesante, porque en realidad
Esto es válido para cualquier área del conocimiento, ¿verdad? Exacto. Es un organigrama que es interesante y se aplica a la innovación, como nos comentabas. Y la genómica, aunque no es una innovación, o sea, hay muchos profesionales que lo usan en algunas áreas, para otras áreas todavía es algo totalmente desconocido. Venimos, digamos, en la fase 1 todavía. Así que pienso que nosotros, como líderes de opinión, formadores de opinión, tenemos que trabajar para difundir el conocimiento y mostrar la importancia de la persuasión, para que la gente, hasta que la gente se dé cuenta de la importancia de esto de manera natural, porque el tiempo nos va a decir entonces cómo va a ser el tema. Y es una manera de introducir algo innovador. Não tem dúvida disso, porque a confirmação vai vir naturalmente. Y después vamos a tener la confirmación naturalmente. Por eso me gusta mucho esa diapositiva. 2003 a publicação. Sí, exactamente. Es una teoría muy interesante. Es una teoría que no es tan antigua, pero es una teoría que se ha estudiado bastante. Incluso Kathleen es una de las investigadoras y usa toda esta teoría, todo este tema como base para sus proyectos. Como decía Natalia, hay gente que lo va a incorporar de entrada, lo va a implementar ya desde un principio, pero mucha gente va a rechazarlo, va a resistirse. Eso no por la característica de la innovación per se, sino por las características de cada persona. Exactamente. De hecho, es que ahora no veo la diapositiva, pero cuando hablamos de la decisión, tenemos como nuevas lecturas de esa teoría y tenemos la implementación también. O sea que eso también es importante. Ahí en la diapositiva aparece como adopción. Y las personas que tienen dificultad, que tienen, digamos, esa adopción tardía, a lo largo del tiempo suelen entender. Es como la tecnología hoy día. Es como el uso de tecnología que utilizamos hoy. Es algo muy rápido y al mismo tiempo hay gente que se resiste a utilizar computadoras o se resistía a utilizar estos dispositivos tecnológicos. Veamos ahora la próxima diapositiva, Erika. Es que creo que no están compartiendo pantalla ahora. No, la innovación se me cortó aquí un segundo. ¿Puedo compartirlo desde acá? Si no. Sí, sí puedes compartirlo de ahí, desde esa computadora, tal vez sea mejor. Acá se me cortó. No hay problema. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Então, com o uso dessa teoria, Bueno, utilizando esta teoría, como les comentaba, tenemos un estudio que se hizo para identificar las características de los enfermeros que usan la genética en la práctica. Si vemos esta curva, notamos que son los innovadores aquí, que integran rápidamente esas nuevas ideas. También están los que hacen una adopción precoz. Después están los de adopción precoz, pero no tanto, claro, porque van a lo largo del tiempo adquiriendo la información nueva. Y después ya llegamos a la parte de la curva que es más tardía, que serían los non-adopters o late adopters. Y lo que me parece interesante acá es que una minoría, el 27%, es la parte que ya ha incorporado genética y genómica rápidamente en la práctica clínica. Y el 72%, casi 73%, tarda un poco más. Tiene esa característica de incorporación, adopción tardía. Tenemos que destacar que es importante enfocarse en los que son los de adopción rápida, porque esas personas nos van a ayudar a llegar a los que son non-adopters o los que tardan mucho en la adopción, porque justamente estas personas de adopción rápida entienden mucho más rápidamente, comprenden todo el sentido del uso de esto y nos pueden ayudar a explicárselo a los demás. Con eso, hoy día tenemos un panorama de la enfermería en genética y genómica. Como decía Erika, aquí tenemos la
Sociedad Internacional de Enfermería en Genética, ISONG, que se juntó justamente para entender un poco más sobre cómo son los miembros y cómo se hace esta cuestión de la genética y de la genómica en cada lugar, en la enfermería. Son 350 miembros de ISON que fueron invitados a contestar este cuestionario, 231 contestaron. El 86% ha incorporado la genómica en su asistencia. También tenemos 87% en la investigación y en la enseñanza 91,4%. El número principal. Son números bastante altos. Para los que consideran que tienen competencias complejas en genética y genómica, el número es 51,3%. Y casi todos, 96,9% de los miembros dicen que la genómica va a ser relevante en los 5 años siguientes. Es interesante porque hay más o menos 3% aquí que dice que no tiene esa misma perspectiva de relevancia de la genómica. Deben ser las personas que tardan más en adoptar la información. Es interesante pensar en ese número. Dicho esto, se hizo un encuentro con 29 participantes seleccionados por causa de su conocimiento, su experiencia, su liderazgo en lo que es genómica, cuidado y enfermería. Es el Global Genomics Nursing Alliance, el G2NA. Aquí en estas flechitas tenemos a Erika, que nos representa súper bien, representa a Brasil en la G2NA. Y esto nos hizo también reflexionar sobre una serie de cuestiones. Son muchos capítulos que se fueron haciendo para entender cómo funciona lo que es enfermería en genómica. Había 19 países participando, de 7 organizaciones, 4 internacionales. Pueden ser norteamericanas, inglesas. A ver si Erika me corrige, porque Erika estaba ahí. No, sí, está bien. Y 9 países dijeron que tenían servicios de genética que estaban disponibles en el sistema público. Me parece interesante que aquí en gris quiere decir que está ampliamente disponible. El número principal suele ser en el cribado, en el tamizaje de los bebés recién nacidos. Eso aquí en Brasil también es algo importante, se comenta bastante. Y cuando pensamos en centros especializados, con relación a los pronósticos de enfermedades, tenemos algo basado en las tecnologías genómicas. Tenemos centros especializados que van a actuar en eso. Pero cuando vemos también cómo actúan los enfermeros, la acción dentro de estos centros, la barra azul serían los que son enfermeros genéticos especialistas. Vemos que su acción es bastante amplia, claro, para obtener la historia familiar, para colectar datos, para evaluar el riesgo, para cuestiones de prueba genética, también para todo lo que se refiere a la terapia blanco. O sea que es importante entender que hay un espectro bastante amplio aquí de los expertos en genética que van a actuar en diferentes centros. Hay lugares donde la acción, las actividades son mucho más fuertes que en otras partes. Aquí, en lo que es tamizaje de los recién nacidos, vemos que hay un número más alto de lo que hacen los enfermeros. Por eso es tan importante el conocimiento de genética y genómica, me parece, en todas las diferentes clases de enfermería, sin importar la especialidad. Fue interesante también porque hubo un país que habló sobre exigencias para que los enfermeros tengan, digamos, estándares de conocimiento, niveles y habilidades en genética y genómica, un curso de 28 horas, obligatorio. Aquí hay algunas características, diferentes recursos que se ofrecen y algunos comentarios de todo esto. Uno de los recursos sería tener competencia genética, currículum y también guías para enfermeros. Eso está disponible en Estados Unidos, en Europa, no en todas partes. Está también el recurso de la Organización Nacional para Enfermeros Genetistas y o Asesores Genéticos, que está disponible en 5 países con una organización internacional que es ISON. También falta en algunos lugares esa cuestión de la organización.
El certificado o certificación para enfermeros genetistas es un requisito en 4 de los 19 países. La visibilidad en liderazgos de enfermería en genómica a nivel nacional tiene 6 participantes que sí lo hacen, que han dicho que hay una visibilidad del liderazgo en esta área. Y con relación a los recursos en la educación, vemos que algunos informan que sí lo tienen en sus países, tienen recursos educativos para la genética, y en 6 hacen referencia a genética y genómica en enfermería. También tienen recursos vía web hoy día, pero todavía faltan algunos recursos. Como notamos, existen algunas barreras para la integración de la genómica en la práctica clínica. El acceso es limitado a la información o el soporte clínico, como nos comentaban. Falta expertise, falta conocimiento muchas veces porque están actuando en algo donde no se sienten completamente confiantes, seguros, y hay un acceso limitado a los recursos para el entrenamiento. Finalmente, faltan recursos que unan genética básica y aplicación clínica. Isso pode ser visto, né, por conta desses desafios. Eso se puede notar en algunos desafíos y barreras en la educación. El currículum con tiempo insuficiente desde los estudios de grado, eso lo vemos en la enfermería y también en otras especialidades. El tiempo de enseñanza de genética y la integración del área básica y clínica son insuficientes. Y tenemos un número de educadores que es insuficiente, de personas que estén realmente especializadas para hacer esto. Falta también la exigencia de genética para la certificación. Ese es un desafío muy grande. Las áreas que son prioridad para nuestras acciones, para empezar a difundir la genómica, tiene que ver con aumentar la concienciación de los profesionales y también de los gestores, de los educadores. Y aquí viene la parte de educación, lo que tenemos que enfatizar como forma de acción. Y tenemos que mejorar los recursos en genética y genómica para que se difundan en estas áreas, para que circule la parte básica y la aplicación clínica juntas. Le voy a pasar la palabra a Erika. Muy bien, Natalia. ¿Puedes seguir con las diapositivas desde ahí? Entonces, no es necesaria la certificación genética, Natalia, para tener aprobación para trabajar en el área. No escuché bien. ¿Me lo puede repetir, doctor Benedito? No se escucha. Sí, estaba preguntando lo siguiente. Estabas mostrando una diapositiva hace poco que decía que no es necesaria una certificación. Ahí está, no, uno más. Formação em genética e genômica para alguém ser aprovado na área. Aquí, Que no necesitan esa certificación para trabajar en el área, ¿es eso? Claro, del enfermero. O sea, puede ser certificado sin la exigencia de formación. ¿Es eso? En realidad es así. Cuando es enfermero general, no hay genética en el currículum. Eso es un tema. En Brasil no tenemos eso. Desde el momento que salimos de la universidad, tenemos entonces el título, no es necesario hacer una prueba. Pero en Estados Unidos y en otros lugares, como Canadá, por ejemplo, hay una certificación, hay como una prueba, como si fuera la prueba para el Bar Association, para ser abogado, una prueba adicional. Y aquí, en este caso, si no hay genética en la prueba, nadie va a estudiar para poder aprobar, y eso también aumenta la falta de conocimiento. Desde un punto de vista legal, aquí en Brasil eso no tendría tanto sentido. Hay especializaciones, pero el tema es que solamente para trabajar en la UCI, uno tiene que ser, de hecho, experto en terapia intensiva para trabajar en esa área. En las demás áreas, lo que hay es que tenemos el título de especialista, pero no tenemos la obligatoriedad de esa prueba para poder trabajar. Lo que pasa a veces es, hoy, por ejemplo, como tenemos
La certificación canadiense, la Joint, por ejemplo, ahí sí lo exigen. En el día a día no es obligatorio. Eso también, entonces, tiene un impacto en la cuestión de la búsqueda. Perfecto. Claro, son algunas barreras que vamos viendo. Bien, tratamos de mostrar esta cuestión del panorama de la enfermería. Y quisiera hablar un poco también sobre esa cuestión de mejorar la concienciación, trabajar con la educación, etc. Este es un proyecto que tiene más bien ese enfoque. El enfoque que quisiéramos mostrar aquí esto no es para enfermeros especialistas. Una persona que tenga especialidad en genética y genómica, ya sabemos cuál es su currículo. Esto es más bien para no especialistas, ya sean generalistas o más de cardio, oncología, etc. El objetivo, aquí pasamos 3 días en Cambridge pensando en esto, y el objetivo era presentar un roadmap, un mapa, un guía, para que los liderazgos en enfermería pudieran orientar, pudieran guiar la integración de genómica en la práctica de enfermería para no especialistas. Se hicieron una serie de investigaciones. Natalia mostró un poco sobre eso también. Y voy a hablar acá de otro punto. A ver la próxima diapositiva. En esos días, esos 3 días, estuvimos trabajando y discutiendo varias preguntas que ustedes vieron ya en las diapositivas anteriores. Hablamos de la disponibilidad de servicios genéticos, de cómo está la situación en cada país, etc. Para tener una idea de los países que estaban ahí, además de Estados Unidos, estaban Canadá, el Reino Unido, Suiza, Sudáfrica, Pakistán, Hong Kong, México, Australia, exacto. Creo que Nueva Zelanda no estaba. Creo que no llegaron, pero después sí se unieron. En fin, esos eran los países, los que estaban ahí, o sea, la Sociedad Internacional de Enfermería estaba ahí y había personas que, como estábamos en el Reino Unido, había personas del propio sistema de salud del Reino Unido. ¿Qué sería ese roadmap, ese mapa? Nos gusta mucho, como decía Natalia, trabajar con teorías, etc. Entonces, este roadmap sería para ver estratégicamente cómo vamos a trabajar dentro de lo que queremos desarrollar. Aquí pusieron este mapa y tratamos de hablar también un poco de las etapas de madurez. Esto va a tener un gran impacto en la manera como vamos a difundir las cuestiones de genómica en nuestra práctica. Aquí digamos que a través de varias consultas se fue discutiendo cómo llegar a un instrumento que piense qué tan madura es la cuestión de enfermería genética en cada país. En el Reino Unido, en los Estados Unidos, suelen tener una incorporación y un liderazgo dentro de cada lugar, dentro de cada sistema para tal. En esos lugares entonces ya va más avanzado. Y había otros países que directamente no tenían enfermeros trabajando en esa área. O sea, estamos en estadios, en etapas muy diferentes de la evolución. Y hay que pensar en algunas adaptaciones. Bien, aquí tenemos un mapa. Es algo bastante complejo, es verdad. Aquí lo pongo simplemente como un ejemplo de cómo nos vamos guiando, cómo trabajamos. Algo que Kathleen mencionó varias veces en su presentación hace algunas semanas fue que hay que pensar en 3 puntos: personas, contexto y procesos. Las personas, lógicamente, aquí estamos pensando en cuál es el tamaño del equipo de enfermería, cómo está conformado, cuál es nuestro rol, qué es lo que podemos hacer en términos de función. También tenemos la infraestructura dentro de lo que serían los procesos. ¿Qué clase de exámenes están disponibles en la tecnología genómica o incluso dentro de la educación? ¿Cómo podemos resolver las cuestiones relacionadas? Entonces aquí dando un ejemplo nada más. Si uno tiene un rastreo
un tamizaje neonatal limitado, que en muchos estados de Brasil hay una limitación, una restricción de número, tenemos que trabajar de acuerdo con esa situación. Vamos a enfocarnos en esa situación específica, en lo que tenemos ahora en nuestras manos. Y en ese caso hay que considerar también una serie de otras cuestiones. Por eso ellas preguntaban mucho, ¿para qué utilizamos la genómica? Uno tiene que pensar en la historia familiar, uno tiene que hacer una colecta de datos de manera sistemática, pero muchas veces eso no ocurre en algunas instituciones, en algunos servicios. Debemos recordar que de nada sirve también esperar que esto solucione los problemas en menos de un año. No es así. Estamos hablando de una evolución que viene de más de 20 años y estamos todavía lejos de llegar a algo perfecto. Entonces debemos considerar una serie de aspectos aquí. En la práctica de la enfermería. Ella nos hablaba también un poco sobre la formación de enfermería en Israel, de cómo eso fue evolucionando. Fue muy interesante. Lo que vamos a hacer es recordar que siempre hay que hacer una planificación, preparación, compromiso, ejecución y también hacer una reflexión, que es lo que estamos haciendo aquí también. Les doy un ejemplo. Desde la sociedad aquí, brasileña, de genética, genómica, enfermería, a nosotros siempre nos preocupa si estamos haciendo las cosas correctamente, si sabemos cómo mejorar los temas. Los especialistas suelen estar en los centros especializados y los generalistas son los que están, digamos, en la punta, los que están realmente en contacto con los usuarios en este caso. O sea que hay que integrar todo. Los especialistas van a encontrar entonces, van a tener que encontrarse y llegar, digamos, a un acuerdo con la otra punta. Tenemos que explorar y definir una serie de factores que van a impactar ese cambio dentro de la planificación. Eso es algo que nosotros tomamos en cuenta. También hay que analizar las necesidades, la financiación, cómo vamos a hacer la gobernanza, el gobierno corporativo de todo este proceso. Después, crear un compromiso. Dentro de este compromiso, algo muy importante es tener stakeholders, o sea, personas o partes que van a movilizar a otras personas. Entonces, eso es muy importante, juntarnos con esas partes, con esas personas para poder implementar todo. O sea, los stakeholders serían como padrinos o madrinas de estos proyectos y realmente los necesitamos. Puede ser incluso una asociación de defensa de pacientes o pacientes que estén muy involucrados con la causa. También vamos a crear un compromiso para implementar los cambios, para ejecutarlos. Eso también va a depender de recursos financieros y otras cosas. Y finalmente, la reflexión, o sea, pensar sobre todo el proceso. Nuestra práctica, la práctica de los profesionales, tiene que ser algo sostenible. No es algo que va a pasar solamente simplemente ofreciendo un curso y ya está. No, es algo que tiene que pasar de manera continua y hay que valorarlo. Pienso que dentro de este tema, Erika, una buena manera de obtenerlo es desarrollar proyectos de colaboración, de alianza, no solamente para asistencia, sino también para investigación, educación y otras asociaciones que hagan o que permitan, mejor dicho, que las personas creen ese compromiso y se sientan como que participan del proceso. Cuando las personas sienten que están participando de una manera amplia, ¿no? De este término, participante, o sea, forma parte del proceso realmente. Eso es muy diferente, la reacción es muy diferente. Cuando las personas no se sienten valoradas, digamos, eso no funciona. Eso es muy importante para el rol que queremos que cada parte tenga dentro del proceso, me parece. Hay que resaltar la importancia que cada uno tiene
y de los especialistas de manera más general. Pienso que la colaboración, las alianzas, ya sean científicas, ya sean de asistencia, son muy importantes para llegar a eso. Sí, sin lugar a duda, es algo que tenemos que considerar. Veamos la próxima diapositiva. Aquí se menciona algo que me pareció muy interesante. ¿Cuáles son los factores críticos realmente? ¿Qué es lo que necesitamos para que funcione el proyecto? Tenemos que recordar la transformación de la salud. Este año tuvimos una gran transformación con la telemedicina o la teleconsulta o como se le llame, no importa. Y es un cambio constante en la salud. Tenemos que mirar hacia adelante y tratar de entender cómo van a funcionar nuestros proyectos. Sin educación y sin entrenamiento, esto no funciona. Aquí el entrenamiento de servicios, ¿sí? No el entrenamiento en la universidad solamente. La cuestión de la práctica de enfermería es importante. Los enfermeros tienen que entender su práctica como fundamental. Necesitamos dinero, necesitamos infraestructura también. No podemos seguir los proyectos sin eso. Y como se dijo antes, la colaboración es fundamental. Que colaboren diferentes sectores y se comuniquen. Y también cómo se involucra la sociedad dentro de todos estos proyectos. Teníamos una asociación de pacientes en uno de los proyectos en el Reino Unido, porque allá tienen como un control social del sistema. Es algo un poco diferente de Brasil. Y participaron otras personas. Nosotros tenemos ahora contacto con presidentes de asociaciones de pacientes que están muy involucradas con esta área. Pero es un poco diferente en Brasil y en el Reino Unido. Y bien, ¿cómo podemos medir todo esto? Para resumir, ellos hicieron una matriz para entender cómo se vienen observando los resultados y la madurez aquí en Brasil. Aquí tenemos algunos puntos, 6 puntos que son evaluados. Eu acho que esse é o antigo. Espera aí. Creo que falta una diapositiva. Sí, es verdad. Perdón, aquí está. Aquí está la diapositiva que faltaba. Bueno, nosotros evaluamos estos factores con un cuestionario. Las personas van marcando, digamos, qué es lo que está chequeado y no. Lo ideal es tener enfermería entonces dentro del programa de graduación y también más adelante en especializaciones, posgrado, maestría, etc. Y tenemos enfermeros que van a ser líderes del proceso de manera independiente, impactando también las políticas. Veamos la próxima diapositiva. Bien. Veamos cuál es la propuesta. Aquí está. ¿Esa es la diapositiva correcta? Sí, es esa. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Primero vemos la madurez, evaluamos esto en Brasil, por lo tanto le pedimos a todos que nos escuchan, que son médicos, que nos pidan para entrar en contacto con nosotros porque vamos a utilizar esto en nuestra sociedad, pero tenemos 35 participantes. Queremos que mucha gente haga alguna cosa de genética. No necesariamente tenemos que recordar, hay muchos enfermeros que trabajan con enfermedades raras en ACDs indirecto. La gran cuestión es que no ven que la genómica está ahí. Un ejemplo clásico es la oncología. Se hace la quimioterapia y trabaja en genética y no se da cuenta que trabaja con genética el profesional de enfermería. Necesitamos saber que en San Pablo tenemos cada vez más profesionales de enfermería que tienen contacto con genética de lo que en San Pablo de lo que en Amazonas. Creo que esto también se aplica para toda América Latina. Y el problema en Brasil, el universo en Brasil, bueno, ocurre de forma muy parecida en lo que vemos en los países de América Latina. Los países tienen diferentes infraestructuras. Así como Brasil tiene los estados más desarrollados como San Pablo,
En la región sur y sudeste y sureste, en América Latina la misma cosa. Tenemos en América Latina países muy desarrollados e outros com y infraestrutura otros menos. países con una infraestructura menos desarrollada. Por lo tanto, evaluar esta madurez de las sociedades es algo clave para realmente tener un plan de acción de madurez nivel 6. Miren la diapositiva de los estadios de madurez. Aquí. El otro. Un poco más adelante. Muy bien. Aquí. No hay otro. Bueno, teníamos uno. Aquí. Tenemos los resultados. São de acordo com a ação que você vive com aqueles profissionais, com aquele local. Tenemos que ver las opciones de los profesionales y lo que va a ser aprobado. Esto es clave. Si no hacemos un plan que no vamos a lograr aplicar. A Cat, ela fala bastante isso. Cat habla mucho de eso, por eso necesitamos Essa questão aqui, né, de planejamento. esa cuestión de un planeo para explorar los avances tecnológicos que ocurren, que existen en la realidad de cada país para lograr avanzar. Si no, no es posible, simplemente es imposible. Entonces, el primer punto, vamos a hacer la traducción de la matriz hacia el portugués. Tenemos algunos contactos en América Latina, pero si alguien tiene también, sería interesante hacer la traducción para el español. Bueno, tenemos gente que nos mira, Karen, que es una de las líderes de genética y genómica en Chile. Y es una de las organizadoras de uno de los pocos cursos de genética que la gente de América Latina realmente concurre. En Argentina tenemos algunos participantes de nuestro grupo, como la gente del Instituto Nacional de Cáncer de Buenos Aires. Tenemos la gente también del Hospital Italiano de Rosario. Creo que en Uruguay tenemos a Adriana de la Valle, Patricia, que nos ve también el día de hoy. En Colombia tenemos Jorge, que es sin duda un líder en esta área. Por lo tanto, Perú tenemos Domínguez, que trabaja en nuestro grupo y conoce mucha gente en Perú. Por lo tanto, estos liderazgos locales son fundamentales para adoptar el proceso y de estos proyectos de cómo funciona, porque cada uno de estos países tiene su realidad. Creo que esta heterogeneidad de información tiene que ser evaluada. Y necesitamos de un planeo para implementar este roadmap. Claramente tenemos el proyecto en inglés, pero ya firmamos la asociación de este proyecto con Kathy. Y también la representante de NIH. Ya tenemos esta asociación. Me gustaría que esta asociación, bueno, sea también de América Latina, América del Sur. Tenemos el caso de colegas de México para intentar hacer esto de una forma más uniforme. El otro punto es hablar de la implementación de la genética y genómica en la salud. Nuestra asociación ya lo hace, pero necesitamos también trabajar con asociaciones específicas, por ejemplo, de terapia intensiva, de UCIs, por ejemplo. Por lo tanto, trabajar con estas asociaciones para que también puedan agregar contenido y también que el contenido sea difundido. Una de las cosas que hablamos también de los objetivos es establecer recursos para los profesores, porque la gran cuestión, el gran punto es que no tenemos especialistas en genómica para enfermería en la universidad. Y también tenemos mucha cosa para la genética y genómica, pero está en inglés. Yo discutí que esto es una barrera
que es muy significativa. Entonces, tenemos que aprovechar el material que va a ser traducido tanto del inglés al español. Y tenemos que establecer en Estados Unidos un token que es un kit. Érica? Não estou ouvindo. No es A Erika mandou que está sem sinal. Erika no tiene señal de internet. Bem, Bien, eles perderam o sinal, a Erika e o Dr. perdieron la señal, Erika y el doctor Benedito, pero lo que nos gustaría entonces dejarles es este mensaje de la importancia de conocer los profesionales que trabajan y que actúan con genética y con genómica para que logremos también difundir cada vez más el tema y pueden hablar con nosotros si quieren hablar con nosotros y si saben de profesionales que necesitan de este conocimiento para poder trabajar mejor juntos. Voy a cerrar esta sesión. Muchas gracias por su atención. Y quedamos entonces con las puertas abiertas y nuestro contacto es por el LA Get. Muchísimas gracias por su atención. Buen fin de semana.